Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet. Beshen gadol Yahshua HaMashiach, toda rabá, omein, beomein. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas y nos santificas con tus mandamientos. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach te damos toda rabá por tu instrucción, por tu Torah. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, omein, beomein. Shalom, amados hermanos, amados ajim. Mi nombre es Carranza Jonathan Roe, pastor de la Quejilá de la Congregación Mesiánica Argentina, La Boulaye, Córdoba, y estamos para servirles. Ustedes pueden copiar y regalar este material. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Vamos a hablar de un tema que se titula Ley y Gracia, primera parte. Ley y Gracia, primera parte. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Primeramente, tenemos que entender qué es el pecado. Amén, amados hermanos, tenemos que entender qué es el pecado. Y vamos a leer la traducción Reina Valera 1960 y después vamos a leer la traducción Kadosh Israelita. Vamos a ir a Yohanan, Juan, capítulo 3, versículo 4. Para poder entender ley y gracia, tenemos que entender qué es el pecado y qué es la ley. Mal traducido como ley, pero lo correcto es Torah. Yohanan, Juan, capítulo 3, versículo 4. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno: todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah. Lo vuelvo a reiterar: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, es decir, la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah. Recordemos que lo más correcto es Torah. Ahora vamos a leer la traducción Kadosh Israelita. Dice así la palabra del Eterno: todo aquel que continúa pecando está violando la Torah. En verdad, el pecado es transgresión a la Torah. Hoy en día vemos que muchos se consideran salvos, entre comillas, pero han desechado la Torah. No quieren saber nada con la Torah, toman parte de la Torah y lo demás lo desechan. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿salvo bajo qué concepto? ¿Salvos bajo qué concepto? Bajo un concepto netamente humano, pero no escritural, no como lo marca la Torá, no como lo marca la Tanaj. Nadie es salvo adorando ídolos griegos y sin Torá. El único que salva es el Elohim de Israel, y tienes que venir a guardar sus pactos en obediencia y por amor si quieres ser salvo. Y vemos, amados hermanos, que esta cita la encontramos en el Brit Hadashah, mal conocido como Nuevo Testamento, pero lo correcto es Brit Hadashah. Esta cita bíblica no es leída por el cristianismo porque ellos desechan a Yahshua y su Torah, toman lo que les conviene de las escrituras. Lo demás es todo pensamiento humano de hombres que llevan a perdición. Vamos a leer Mishlei Proverbios, capítulo 3, versículo 7. Mishlei Proverbios, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Eterno: no seas sabio en tu propia opinión, tema a Yahweh y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mal. Vamos a Mishlei Proverbio capítulo 14, versículo 12. Mishlei Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice así la palabra del Eterno: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo vuelvo a reiterar: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces Yahshua dijo en Yohanan, Juan, capítulo 14, versículo 6, Yahshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Abba sino por mí. El único camino que nos lleva a conocer a Yahshua es por medio de la Torá.
Otro camino no hay, amados hermanos. El único camino que nos lleva a conocer a Yahshua es por medio de la Torá. Amén. Si desechamos la Torá, vamos a ir por un camino que nos va a llevar a muerte. Como bien decíamos en Mishlei, Proverbio capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, el pecado es errar en el blanco. Pueden ponerlo como una conclusión, como una definición. El pecado es errar en el blanco, infracción de la Torá, transgresión de la Torá. Lo vuelvo a reiterar. El pecado es errar en el blanco, infracción de la Torá, transgresión de la Torá. Vamos a continuar leyendo en primera de Yohanan, Juan, capítulo 3, versículo 5. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Donde dice pecado, amados hermanos, vamos a ponerle infracción de la Torá. Primera de Yohanan, Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Eterno: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, infracción de la Torá, y no hay pecado, infracción de la Torá, en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, infracciona o transgrede la Torá. Todo aquel que peca, infracciona o transgrede la Torá. No le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, infracción de la Torá, es del diablo. Porque el diablo peca, infracciona la Torá desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, es decir, infracción de la Torá, porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede infraccionar la Torá porque es nacido de Elohim. Entonces, amados hermanos, ya vimos qué era el pecado. Ahora vamos a ver qué es la ley. Amén. Pueden poner ley es igual a Torá. Ley es igual a Torá, que significa dar en el blanco, instruir, enseñar, enseñanza, dirección, lanzar una flecha, apuntar, etc. Lo vuelvo a reiterar. ¿Qué es la ley? Mal traducido como ley, pero lo correcto es Torá. Pueden poner ley igual Torá, que significa dar en el blanco, instruir, enseñar, enseñanza, dirección, lanzar una flecha, apuntar, etc. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Eterno: toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces decíamos que Torá, que ley es igual a Torá, que significaba entonces dar en el blanco, instruir, enseñar, enseñanza, dirección, lanzar una flecha, apuntar, etc. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Acá tenemos la definición en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Entonces nos está hablando que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora vamos a leer la traducción Kadosh israelita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Entonces la Torá nos enseña a dar en el blanco, amados hermanos.
nos corrige, nos instruye y nos redarguye del pecado. Es decir, la Torá nos enseña cuando andamos mal en el camino de Elohim. Por eso dice, a fin de que el hombre sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Vamos a ir a Yohanan, volvamos a leer nuevamente en Yohanan, Juan capítulo 3, versículo 4. Dice así la palabra del Eterno: todo aquel que comete pecado, pueden ponerle entre paréntesis, errar el blanco o infracción de la Torá, transgresión de la Torá. Recuerden que si lo vemos de esta manera va a ser totalmente diferente. Vamos a ver con más claridad y vamos a entender qué es la gracia. Entonces, lo volvemos a reiterar. Todo aquel que comete pecado, errar el blanco, infringe también la Torá, dar en el blanco. Pues el pecado, errar el blanco, es infracción de la Torá, dar en el blanco. Entonces, amados hermanos, el pecado es errar en el blanco, infracción de la Torá, transgresión de la Torá. Cuando decimos infracción de la Torá, tengamos presente que es no cumplir los mandamientos, y no algunos mandamientos, sino todos los mandamientos que marca el Eterno tanto para el varón como para la mujer. Y la ley es Torá, es decir, dar en el blanco, enseñanza, instrucción, etc. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Vamos a ver qué nos habla el Salmos, el Tehilim, capítulo 19, versículo 7, sobre la Torá. Tehilim, Salmos, capítulo 19, versículo 7. La Torá de Yahweh es perfecta, bendito sea Yahshua HaMashiach, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Vemos que la Torá es perfecta y lo perfecto no necesita ser cambiado. Como decíamos anteriormente, la Torá nos corrige, nos instruye, nos enseña para ser perfectos delante de Él. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Una vez ya entendido qué es la Torá y qué es el pecado, pasamos a leer una cita mal entendida, donde muchos dicen que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Vamos a ir a Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra del Eterno: justificado pues por la fe tenemos paz para con Elohim, por medio de nuestro Adón Yahshua, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Elohim. Ahora vamos a leer la traducción Kadosh israelita, Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra del Eterno: así pues, ya que hemos sido considerados justificados por Yahweh, por nuestra confianza, continuemos teniendo shalom con Yahweh. Miren lo que dice, hermanos, por nuestra confianza. Ya vamos a aclarar más este punto. Lo vuelvo a reiterar: así pues, ya que hemos sido considerados justificados por Yahweh, nuestra confianza, continuemos teniendo shalom con Yahweh, por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. También por medio de él y basado en nuestra confianza hemos obtenido acceso a esta Rachel, misericordia, en la cual estamos. Así que nos gloriamos de tener la experiencia en la gloria de Yahweh. Es decir, amados hermanos, que por medio de la confianza, es decir, creer, confiar y obedecer, tenemos la shalom de Yahweh. Y por medio a la confianza, es decir, creer, confiar y obedecer, obtenemos gracia. Es decir, la gracia es obediente, amados hermanos. Si no se tiene el medio
de creer, confiar y obedecer, no podemos alcanzar la gracia de Yahweh. Mucho menos tendremos shalom en nuestra alma. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 13. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Romanos capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra del Eterno: pues antes de la Torá había pecado, infracción de la Torá en el mundo, pero donde no hay Torá no se inculpa de pecado, es decir, infracción de la Torá. Lo vuelvo a reiterar, pues antes de la Torá había pecado, es decir, infracción de la Torá en el mundo, pero donde no hay Torá no se inculpa de pecado, infracción de la Torá. Si no hay mandamientos, no se puede acusar de pecados. Es decir, que una persona que no conoció de la Torá no se le va a reclamar tanto como a los que ya conocen de la Torá. Leamos en Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos capítulo 4, versículo 15, más atrás, dice: pues la Torá produce ira, pero donde no hay Torá tampoco hay transgresión. Aquí está mal traducido. Bien leíamos en el Tejilín, en el capítulo 19, que la Torá es delicia. Ahora, si una persona transgrede la Torá, entonces sí viene ira, es decir, las maldiciones que se encuentran en Devarim, Deuteronomio, capítulo 28. Leamos la traducción Kadosh israelita en Romanos, capítulo 4, versículo 15. Dice así la palabra del Eterno: pues lo que la Torá conlleva es castigo, pero donde no hay Torá, tampoco hay violación. Es totalmente diferente, amados hermanos. Lo vuelvo a reiterar. Pues lo que la Torá conlleva es castigo, pero donde no hay Torá, tampoco hay violación. Por ejemplo, Abraham recibió la bendición de la justificación antes de ser circuncidado, pero después se circuncidó, y esa fue la señal de su fe. Para ambos, judío y Efraín, gentilizados, es decir, incircuncisos, primero viene la justificación, es decir, el perdón por fe. Después viene al cumplimiento de la Torá, y uno de esos cumplimientos es la circuncisión. Amados hermanos, la circuncisión no pasó, hay que hacerla. Entonces, la fe es confiar, creer y obedecer. Se cree, se confía y se obedece. Recordemos que los demonios también creen y tiemblan. Nosotros tenemos que creer, confiar y obedecer. Vamos a leer en Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno: pero la Torá se introdujo para que el pecado, infracción de la Torá, abundase. Mas cuando el pecado, infracción de la Torá, abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado, infracción de la Torá, reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yahshua, Adón nuestro. Leamos la traducción Kadosh israelita de Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra del Eterno: y la Torá vino a existir para que el pecado profilerara, pero cuando el pecado profileró, la rajen, la misericordia profileró mucho más. Esto sucedió para que, igual que el pecado reinó por medio de la muerte, así también la misericordia pueda reinar y llevar a la gente a ser considerados justificados, para que puedan tener vida eterna por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Si no existiera el pecado, todos los seres humanos serían perfectos. Entonces no existiría la gracia de Yahweh. Pero como existe el pecado, es decir, la infracción a la Torá, también existe la gracia del Eterno, que es por eso que vino Yahshua a pagar la transgresión de la Torá. Pero una vez que obtenemos el perdón de Yahshua, somos justificados por Él, por su gracia, es decir, por su rajen, su misericordia. Pero luego tenemos que cumplir, es decir, obedecer. No alcanzamos la salvación por nuestro mérito, sino por los méritos de Yahshua. Eso lo tenemos que entender, amados hermanos. Vamos a leer
nuevamente Romanos capítulo 5, versículo 1 de la traducción Kadosh israelita. Así pues, ya que hemos sido considerados justificados, ya hemos sido, o sea, ya nos perdonó, ya hemos sido perdonados, hemos alcanzado su perdón. Pero recordemos que tenemos que cumplir con su Torá en obediencia. Lo vuelvo a reiterar, así pues, ya que hemos sido considerados justificados por Yahweh, por nuestra confianza, ¿sí? Creer, confiar y obedecer. Continuemos teniendo shalom con Yahweh por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. También por medio de él y basado en nuestra confianza, hemos obtenido acceso a esta misericordia, a esta rajen en la cual estamos. Así que nos gloriamos de tener la experiencia en la gloria de Yahweh. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Entonces, como explicábamos anteriormente, por medio de la llenura de creer, confiar y obedecer, somos justificados, es decir, obtenemos el perdón, la rajen de Yahweh. Pero recordemos que la salvación para obtener vida eterna viene a través del sacrificio de Yahshua y la obediencia a los mandamientos, a la Torá. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y dice así la palabra del Eterno: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo volvemos a reiterar. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es lo que nos pide el Eterno: obediencia a su Torah, que se preste atención a su palabra y se ponga por obra y no sacrificios. Eso es lo que no quiere el Eterno, sino que Él quiere que obedezcamos, que prestemos atención a su palabra y se ponga por obra. Vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Bendito sea Yahshua HaMashiach. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice así la palabra del Eterno: y Samuel dijo: ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces estamos viendo que el Eterno quiere que obedezcamos. Si no hay obediencia, no se puede hacer nada. Si no hay obediencia a los mandamientos, primeramente sujeción al Eterno, al Elohim de Israel, no hay salvación. No se puede hacer nada, amados hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 1. En nuestra mente, en nuestro ser, tiene que estar grabado obediencia, creer, confiar, obedecer, obediencia, perseverar, vivir en Kedushá, vivir en santidad. Está totalmente apartado del mundo para tener un mejor servicio, es decir, para servir al Eterno en lo que Él quiere que hagamos. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Cada cual tenga su ministerio. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice así la palabra del Eterno: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, es decir, en la infracción de la Torá, para que la gracia abunde? Lo vuelvo a reiterar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, en la infracción de la Torá, para que la gracia abunde? Miren lo que dice Shaul aquí: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, a la infracción de la Torá, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach Yahshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, la exaltación del Padre, el Abba, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vez que alcanzamos la rajem, la misericordia del Eterno, es decir, hacemos teshuvá y empezamos a obedecer la Torá,
cumpliendo cada pacto del Eterno, nuevas criaturas somos el Mashiach Yahshua. Nos vamos despojando del viejo yo, el viejo hombre, como nos dice Shaul en Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos para allá. Efesios capítulo 4, versículo 22. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice así la palabra del Eterno: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y kedushá de la verdad. Si despojamos el viejo hombre, andamos en vida nueva. Si no despojamos lo viejo y seguimos una vida pagana, como hacen muchos cristianos, en decir, me voy a bautizar para ver si cambia mi vida, etcétera, etcétera. El problema es que no entienden qué es la salvación, qué es la rajem del Eterno. No entienden qué es el pecado, y si no entienden todas estas cosas, nunca se van a despojar del viejo hombre. Eso es lo que enseñan en las iglesias cristianas. Lo voy a decir tal cual, porque es enseñanza, amados hermanos. Ven, recibe a Jesucristo en tu corazón y serás salvo. Eso es lo que dicen en las iglesias cristianas, pero están totalmente errados, porque sin Torá, sin instrucción, sin enseñanza, infringen la Torá. Están todo el tiempo en infracción a la Torá. Ahora, esos mismos pastores cristianos no les explican que para poder llevar una vida recta tienen que renunciar a lo mundano, a las paganidades de este mundo y empezar a caminar de acuerdo a la Torá, es decir, guardar los mandamientos. Vamos a leer una cita que no se lee en las congregaciones cristianas, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno: porque la gracia de Elohim, miren lo que dice, amados hermanos, qué importante, porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yahshua, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, la gracia es renunciar todo lo mundano, es renunciar a todo lo mundano, a todos los deseos carnales y vivir una vida justa. Una pregunta, ¿cómo vamos a vivir una vida justa si no tenemos ley, es decir, Torá, instrucción en nuestras vidas? No se puede, hermanos. Tenemos que tener instrucción para guiarnos en la vida. Esa instrucción es la Torá. Así como cada electrodoméstico viene con su manual, el ser humano también viene con su manual. Así como hay testarudos que no quieren leer el manual de lo que hayan comprado, ¿qué será la Torá? Que no quieren leer la Torá, que nos dejó nuestro Elohim al pueblo, el Elohim de Israel, para llevar una vida feliz y, lo más importante, entender de su salvación, que no es una salvación mediocre o una salvación barata como la pinta la iglesia cristiana, sino que es una salvación obediente. Vamos a continuar leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 5. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice así la palabra del Eterno: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, infracción de la Torá, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, infracción de la Torá. Entendemos, hermanos, que una vez que alcanzamos la rajen del Eterno por haber hecho teshuvá de todo lo mundano, entonces ya no estamos bajo la ley del pecado, ya no estamos en transgresión. Eso es lo que tenemos que entender. Lo vuelvo a reiterar.
Una vez que alcanzamos la rajen, la gracia del Eterno, por haber hecho teshuvá, arrepentimiento, por creer, confiar y obedecer, por sacarnos todo lo mundano, por pisotear el viejo yo, entonces ya no estamos bajo la ley del pecado, ya no estamos bajo transgresión, es decir, ya no servimos más al pecado, sino que empezamos a servir a Yahshua por quien es Él. Bendito sea Yahshua HaMashiach, es decir, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, que en hebreo es Yetzer Hará, muere y nuevos somos, nuevas criaturas somos. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Continuemos leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 7. Romanos capítulo 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, infracción de la Torá. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, infracción de la Torá, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Elohim vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, infracción de la Torá, pero vivos para Elohim, el Mashiach, Yahshua, Adón nuestro. Entonces, nuestra vieja naturaleza, nuestro yo, como decíamos antes, etcétera, etcétera, tiene que morir para que podamos servir a Mashiach Yahshua. Y lo más importante, vivir eternamente con Yahshua. Una persona que no renuncia a su orgullo no puede servir a Yahshua, porque tiene la inclinación a hacer el mal. Es decir, no despojó su viejo hombre. De lo que se trata es morir a la ley del pecado, amado hermano. Morir al pecado, pisotear el pecado, para que por rajen del Eterno, misericordia del Eterno, vivamos eternamente con él. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Continuemos leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra del Eterno: no reine pues el pecado, infracción de la Torá, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La concupiscencia de la persona lleva a la infracción de la Torá. Lo vuelvo a reiterar, la concupiscencia de la persona lleva a la infracción de la Torá, es decir, no morir a los deseos carnales. Tiene que reinar Yahshua en nuestras vidas. Si no reina Yahshua en nuestras vidas, estamos bajo la ley del pecado. No se puede amar a dos amos. O se está con Yahshua caminando rectamente, o se está con Hasatán, caminando en el camino de los deseos carnales, que eso es lo que lleva a muerte a la persona. Recordemos, el pecado es temporal, pero lleva a muerte. Continuemos leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, infracción de la Torá, como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Nuestros miembros, es decir, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestras piernas, etcétera, etcétera. Hermanos, nuestro cuerpo completito está al servicio de Elohim. Es una pregunta. ¿Está al servicio de Elohim? Entonces, analicemos cómo están nuestras vidas. ¿Renunciamos a nuestro orgullo? ¿Pedimos perdón a los que ofendimos y a los que nos han ofendido? Eso es muy importante. Tener valentía, no ser cobarde, ir y pedirle perdón a esa persona que le hemos dañado. De frente si es mejor. Entonces verás la liberación que tendrás en tu alma. Pero si no hay perdón, no se puede avanzar, no se puede renunciar a lo mundano. Entonces, amados hermanos, ¿cómo está nuestro cuerpo, nuestra mano, nuestros ojos, nuestra boca? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Estamos difamando al prójimo o lo estamos ayudando de acuerdo a la Torá? Bendito sea Yahshua HaMashiach. Recordemos que sin perdón no hay restauración en nuestras vidas. Yahweh quiere que nos presentemos como un sacrificio vivo y no muerto. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Romanos capítulo 12, versículo 1,
Dice así la palabra del Eterno. Así que, hermanos, os ruego por la Rajamín, la misericordia de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, kadosh, apartado, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Si no nos despojamos de la vieja naturaleza, nunca vamos a entender la voluntad del Eterno, porque está primero nuestra voluntad y no es así. La voluntad de Hashem Yahweh es lo primero que tiene que estar en nuestras vidas. Y su voluntad es la Torá, el cumplir con su instrucción. Estamos viendo, amados, cómo todo va relacionado. No podemos desechar lo antiguo y tomar lo nuevo. No tiene sentido. Se debe de entender desde el principio para entender el Nuevo Testamento, por así decirlo, porque si no, no le entendemos a nada de la Tanaj, de la Biblia. Continuemos leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo vuelvo a reiterar, porque el pecado, la infracción a la Torá, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, aquí llegamos al pasaje más mencionado y más mal entendido por los cristianos, donde ellos dicen que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Por eso empezamos al principio, qué es la ley, qué es el pecado. Ahora vamos a entender, amados hermanos, que sea el bendito Ruach HaKodesh que nos guíe a toda verdad. Entonces, como decíamos, se basan en este versículo, pero no analizan los anteriores con profundidad, como veníamos haciendo nosotros. Aquí Shaul no está hablando mal de la Torá, sino que no se siga violando más la Torá. Es decir, que no se esté bajo la ley del pecado, bajo las leyes humanas, de legalismo, etc. Ahora continuemos leyendo, no seamos como los cristianos que leen ese pedacito para contender. Analicemos con mucha atención lo que sigue diciendo Shaul más abajo. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Qué dice Shaul? En ninguna manera. Shaul afirma que no podemos pecar estando bajo la gracia. Aquí no quiere decir que no estemos bajo la Torá, sino que estamos bajo los legalismos de la Torá. Todo aquel mandamiento que fueron agregados por los rabinos ortodoxos fue abolido por Yahshua. Hermanos, ustedes lo pueden leer en Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15. Todos estos mandamientos que fueron puestos por los rabinos ortodoxos, ustedes lo pueden ver en Efesios capítulo 2, versículo 14, versículo 15, que fue abolido por Yahshua, fue quitado. En las Biblias, por así decirlo, no se identifica cuando Shaul estaba hablando de la Torá o de las leyes humanas, cualesquiera que fueren. Esta gente querían imponer normas humanas por encima de la Torá. Entonces es imposible entender con Biblias que están torcidas, que llaman ley a todo, la humana y la de Yahweh. La batalla de Shaul no era decirnos que no guardamos Torah, sino que no estamos bajo las leyes humanas que prescriben que somos salvos por medio de guardar Torah. Pero si estamos bajo la Torah, donde después de recibir la salvación por medio de la misericordia, de la rajen del Mesías Yahshua, tenemos que obedecer Torah, porque Él lo ordena. Para confirmar, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Elohim, sino bajo la ley de Mashiach, para ganar a los que están sin ley.
Vamos a leer ahora la traducción Kadosh israelita en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 20. Esto es, con los judíos lo que hice fue ponerme en la posición de judíos para ganar a los judíos. Con la gente sujeta a la perversión legalista de la Torá, me pongo en la posición de alguien bajo dichos legalismos para ganar a algunos bajo estos legalismos, aunque yo no esté sujeto a la perversión legalista de la Torá. Con aquellos que viven fuera del marco de la Torá, me pongo en la posición de alguien fuera de la Torá para ganar a los que están fuera de la Torá, aunque yo mismo no esté fuera del marco de la Torá de Yahweh, sino dentro del marco de la Torá, como es apoyada por el Mashiach. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Aquí estamos viendo que Shaul mismo guardaba la Torá de Yahshua. En la ley del legalismo, es decir, mandamientos sobre mandamientos, nunca va a haber un respaldo porque no se está en comunión con Yahshua. Pero si nosotros estamos bajo la Torá de Yahshua, es decir, cumpliendo los mandamientos, vamos a tener su respaldo, su protección. La palabra bajo no es negativa, sino que se puede estar bajo el legalismo de la Torá, se puede estar bajo la ley del pecado, donde no tienes respaldo porque no hay comunión, recuerda que el Eterno te dio libre albedrío, o estar bajo la Torá, que es el mismo Yahshua. Es lo mismo que decir o estás con Yahshua o estás con Hasatán. No se puede tener dos amos. Por eso Shaul quería ganarse tantos a los Yahudim como a los gentiles para que conozcan la verdadera salvación en Yahshua y su Torá, que es lo que debemos de hacer, guardar solamente Torá, su mitvot, sus mandamientos, y no mandamientos de hombres. Amados hermanos, cuando nosotros estamos en la Torá, estamos bajo la gracia. La gracia siempre ha existido, desde Bereshit en el principio. Vamos a ir a Bereshit, capítulo 6, versículo 5. Entonces, en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 20, vemos que a todo le llaman ley. En las Biblias torcidas, todo está escrito como ley. Entonces la persona no le va a entender nada. Por eso es mejor, amado hermano, que te busques una Tanaj, una Biblia que esté bien traducida, como por ejemplo la que tenemos aquí es la Kadosh israelita de Diego Ascunce. Como decíamos entonces, la gracia siempre ha existido desde Bereshit en el principio. Vamos a leer Bereshit, Génesis capítulo 6, versículo 5. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Bereshit capítulo 6, versículo 5. Dice así la palabra del Eterno: y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noaj halló gracia ante los ojos de Yahweh. Vemos, amados hermanos, que la gracia existía desde Bereshit, desde el principio. Ahora, ¿por qué alcanzó gracia Noaj delante de Yahweh? Porque no hacía lo mismo que los demás. Noaj no estaba regido sobre esas leyes que tenían esos hombres perversos, no basada a la Torá, sino que Noaj agradaba a Yahweh. Por eso dice más adelante en Bereshit, capítulo 6, versículo 9, estas son las generaciones de Noaj. Noaj, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noaj. Para entender a más profundidad sobre Noaj, escuchen el audio que se titula Seguir sus caminos. Este audio lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.gozoypaz-medioargentina.blogspot.com.ar, y ahí van a encontrar el audio que se titula Seguir sus caminos. Y ahí hablamos sobre Noaj. Entonces, amados hermanos, la gracia es hacer teshuvá, arrepentirse de todos los deseos carnales, morir al viejo yo, al viejo hombre. Entonces Yahweh obtiene gracia de nosotros y nos empieza a mirar como a Noaj.
pero tenemos que caminar, amados hermanos, en obediencia, cumpliendo los mandamientos, por amor de nuestro Creador, Yahshua HaMashiach. Vemos cómo los mandamientos están relacionados con el amor. Vamos a leer Yohanan, Juan, capítulo 14, versículo 23. Si no hay amor, no hay Torá. Recordemos que el amor, el gozo, son frutos del Ruach HaKodesh. Yohanan, Juan, capítulo 14, versículo 23. Bendito sea Yahshua HaMashiach, dice la palabra del Eterno. Respondió Yahshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Entonces, amados hermanos, si tú haces teshuvá, te arrepientes, te apartas de todo lo mundano, empiezas el camino recto que caminó Noaj, porque Noaj es un ejemplo para nosotros, entonces, dice la palabra del Eterno, y haremos morada con él. Entonces va a venir el Ruach HaKodesh y se va a depositar en ti. El que no me ama no guarda mis palabras, dice la palabra del Eterno, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora vamos a leer Yohanan, Juan, capítulo 14, versículo 10. Entonces, para tener el Ruach HaKodesh, para que el Ruach HaKodesh se deposite en nosotros, tenemos que amar a Yahweh, tenemos que amar su Torah. Recuerden que en Yohanan, Juan, capítulo 14, versículo 15, dice la palabra del Eterno, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Yohanan, en Juan, capítulo 15, versículo 10, dice la palabra del Eterno, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Abba, de mi Padre, y pertenezco en su amor. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Y vuelvo a recordarles que en Yohanan, Juan, capítulo 14, versículo 15, la palabra del Eterno dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo sabemos que una persona le ama? Guarda los mandamientos de Yahweh. Entonces, esa persona está bajo la gracia, es decir, cumpliendo los mandamientos de Yahweh. El cristianismo separa gracia por un lado y Torah por otro lado. Y no es así, porque si estás en la Torah guardando los mandamientos del Eterno por amor, entonces tienes emunah, que es creer, confiar y obedecer, y entonces así se alcanza gracia del Eterno. Es decir, si no estás cumpliendo los mandamientos del Eterno, no puedes alcanzar gracia, misericordia, porque no renunciaste a lo mundano. No existe la ley y la gracia, no, todo va relacionado, amado hermano, no hay que separar. La Torá y la gracia va junta. ¿Acaso la gracia nos dice que tenemos que fornicar, adulterar, no amar al prójimo, no guardar el día de reposo, no honrar a los padres? Te hago esta pregunta, amado. ¿Acaso la gracia nos dice que tenemos que fornicar, adulterar, no amar al prójimo, no guardar el día de reposo, no honrar a los padres? Claro que no. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículo 16. Vamos a continuar leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra del Eterno, Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, infracción de la Torá, para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, infracción de la Torá, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, infracción de la Torá, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Cuando uno peca es esclavo del pecado, pero cuando uno viene a la Torá es siervo de la justicia, de Yahweh. Vamos a leer en Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Entonces, cuando uno peca es esclavo del pecado, pero cuando uno viene a la Torá es siervo de la justicia, es decir, de Yahweh. Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Dice la palabra del Eterno, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh, nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Lo vuelvo a reiterar. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh, nuestro Elohim, como Él nos ha mandado.
Esclavos del pecado significa que estábamos sirviendo a los amos de las culturas, a donde habíamos sido vendidos a esclavitud, éramos esclavos de ellos, servíamos bajo la autoridad de ellos, pero viniendo a la autoridad de Yahshua, pasamos a ser siervos de la justicia, es decir, ya somos libres del pecado. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Continuemos leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 19, y vamos terminando esta primera parte de ley y gracia. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, infracción de la Torá, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, infracción de la Torá, y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, infracción de la Torá, es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yahshua, Adón nuestro. Nosotros cuando estábamos sin Mashiach Yahshua, estábamos esclavos en nuestros delitos, pecados. De todo esto no se cosecha buenos frutos, sino que ahora que conocemos la Torá, hasta nos da vergüenza de lo que hacíamos. Y si no nos volvíamos de nuestros pecados, nuestro fin era muerte. Mas ahora, alcanzando la rajen, la misericordia del Eterno, por medio de Yahshua tenemos frutos del Ruach HaKodesh. Y por los méritos de Yahshua tenemos la salvación. Entonces, Yahshua pagó por nuestros pecados. ¿Vamos a seguir transgrediendo la Torá? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Vamos a seguir transgrediendo la Torá sabiendo que Yahshua pagó por nuestros pecados? Claro que no, amados hermanos. Recordemos que si no alcanzábamos gracia, es decir, renunciar a todo lo mundano, a todo el pecado, nuestro fin era la muerte eterna. Pero como Yahshua puso su mirada en cada uno de nosotros y nos arrepentimos de todas nuestras malas obras y caminamos en el camino de Elohim Yahweh, que es la Torá, alcanzamos la vida eterna con él. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Entonces vemos, amados hermanos, que Shaul en ningún momento está hablando mal de la Torá. En todo Romanos capítulo 6, Shaul está demostrando a toda persona que no se transgreda más la Torá. Si Yahshua nos perdonó porque estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él nos dio vida, lea usted, amado hermano, en Ezequiel capítulo 37, los huesos secos, nos redimió con su sangre divina. ¿Cómo vamos a seguir transgrediendo la Torá? Por eso Hasatán tiene bien engañado a los cristianos con esa frasecita de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Continuaremos, amados hermanos, con una segunda parte de este estudio sobre ley y gracia. Que Hashem Yahweh le bendiga mucho y que le abra los ojos espirituales para poder entender la Torá, que es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Él nos da de su Ruach HaKodesh para poder entender las Escrituras. Su Ruach nos lleva a toda verdad, nos lleva por el camino de la verdad, y esa verdad única es la Torá. Vamos a hacer una oración, vamos a hacer una tefilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abacadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Gracias, Padre, por darnos el entendimiento de entender tu Torá, de entender tu palabra. Exaltamos tu nombre grande, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Padre, que sea por tu inmensa rajen, que tú sigas abriendo los ojos espirituales, padres, a las almas a nivel mundial, que conozcan que la salvación viene de ti, del Elohim de Israel. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach te damos toda rabá. Muchas gracias por darnos a conocer tu Torá, por darnos a conocer tu nombre. Gracias, bendito Yahshua HaMashiach, por tu rajen, por tu misericordia. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Abacadosh, te pedimos perdón por nuestras torpezas, te pedimos perdón por nuestras transgresiones, te pedimos perdón, Padre Yahweh, por nuestros errores. Abba, queremos caminar contigo, Padre, como lo hizo Noaj. Ayúdanos a esforzarnos
bendito Yahshua HaMashiach, que tu Torá, Padre, esté siempre en nuestra alma, en nuestro corazón, y no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, Padre, como tú se lo dijiste a Josué, Padre. Hazak, Hazak, esfuérzate y sé valiente. Abba, nosotros queremos esforzarnos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Omein, Beomein.